Plataforma online de terapias alternativas, complementarias y caminos espirituales. Somos una organización dedicada a la distribución y difusión de contenido holístico a nivel internacional. Aquí encontrarás temas como biomagnetismo, yoga, meditación, budismo, hinduismo, astrología, reiki, psicología espiritual y humanística, coaching, registros akáshicos, chamanismo y mucho más, que tienen como finalidad que encuentres tu bienestar y conocimiento personal. Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Encuéntranos en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Conecta con personas que vibren en tu misma frecuencia. www.peruzen.org. Bienvenidos, bienvenidas al segundo programa de Encontrándonos, un programa para reconectar con tu esencia. Mi nombre es Silvia Charquero. Mi nombre es Silvia Magariños. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, para el lugar del mundo que corresponda. Y tenemos hoy el gusto de compartir este espacio con Diana Cícer Carmona, psicóloga, creadora del seminario Mapa de Autodescubrimiento, y bueno, con quien queremos compartir partecita de todos sus conocimientos que tiene para ofrecernos. Buenas noches, Bienvenida, Diana. Yo encantadísima de estar acá, encontrándonos, que además me encanta el nombre del programa. Lo siento cada vez más importante que haya espacios de encuentro, de conversaciones, y si es así entre amigas, como ya las tengo a ustedes de los años que nos conocemos, pues mejor que mejor. Qué bueno. Bueno, nosotros ya te estuvimos nombrando en el programa anterior, Diana. Bien, hablando de ti, de que bueno, gracias a ti en realidad con Silvi nos conocimos haciendo la primera edición del seminario virtual de Enneagrama. Y bueno, contamos un poco lo que ha sido nuestra experiencia en ese seminario, lo lindo que ha sido el encontrarnos, primero en forma virtual. Bueno, con Silvia, como vivimos acá en Uruguay, tuvimos la oportunidad de conocernos presencialmente, ustedes dos también, porque Silvia viajó a Colombia y viaja nuevamente en breve. Y bueno, hablando un poco de lo que han sido los procesos en los que hemos participado, y consideramos como re importante el compartir esto de encontrarnos, de tener grupos de referencia desde otro lugar, ¿no? Porque bueno, uno puede tener grupos de amigos, pero creo que los grupos de trabajo personal y de crecimiento van desde otro lugar, desde otras dimensiones que nos vamos conociendo. Y bueno, queríamos invitarte para que nos contaras un poco cómo es para ti el tema del trabajo en grupo. En breve estaremos también iniciando un grupo de acompañamiento y bueno, sé que tenés una mirada especial sobre eso, así que nos gustaría escucharte. Claro, bueno, sí tengo una mirada especial para eso, creo que porque lo necesité mucho en un momento de mi vida, el tema del grupo. Cada uno vamos creciendo con nuestra historia, con nuestro personaje, que nos vamos creando para ir sobreviviendo en la vida, y el mío ha sido más bien uno que se creía la historia de la independiente, de la autónoma, de la que todo yo, no necesito de nadie, ¿no? Y así fui caminando hasta que la vida con sus golpes ayuda a ver cómo moderar esas dosis que a veces se nos exageran en el personaje. Entonces, ya en la universidad, cuando empecé a estudiar psicología, es tiroso para mí el trabajo de grupo, porque era básicamente yo lo hago, tranqui, yo lo hago, ¿no? Ese tipo de, nos juntamos tres y alguien lo termina haciendo, revisando por control, por todos estos mambos, ¿no? que tenemos, pero no era un trabajo real de grupo, es decir, yo hasta ahí no me sentía que yo me nutriera de verdad de la relación. Entonces, cuando empiezan los trabajos en grupo y empiezan los señalamientos como de los buenos profesores facilitando estos espacios para que realmente fuera de grupo y que la relación nutriera, yo empecé a verme como si tuviera una especie de discapacidad en esta área, ¿no? Es como, pucha, esto yo no lo he transitado casi, a mí me cuesta un montón abrirme de verdad en la relación y nutrirme de verdad de la otra persona. Entonces empecé a decir, bueno, ¿cómo puedo poner más atención en esta área? Y empecé a trabajarlo,
empecé a entregarme a lo que eran las dificultades y también las bondades del trabajo en grupo, a lo mejor ahorita hablamos un poquito de esto, porque es la vida, o sea, estamos todos en un sistema, todos venimos de un grupo familiar, los conozcamos o no los conozcamos tanto, todos venimos de grupos y la vida es relacional, entonces qué importante poder practicar estas habilidades. Así que fue así, después me empezó a gustar tanto que ya no quería solamente tener como grupo con el tema de psicología, sino también empezar a mirar otras cosas, ¿no? ¿Y qué dicen de este tema las ciencias de la comunicación? ¿Y qué dice de este tema la filosofía? ¿Y qué dice de este tema los ingenieros? ¿Se puede conversar entre disciplinas distintas? Entonces yo empezaba a jugar con esto, tenía una profesora que era súper cómplice en todo esto y que me acompañaba mucho, y que decía, bueno, ¿y si armamos algo para que empiecen a hablar? Entonces nos inventamos las tertulias y en un ratito de almuerzo poníamos tema, por ejemplo, vamos a hablar de la ciudad, pero vamos a hablar de la ciudad desde los ingenieros, desde los filósofos, desde los publicistas, desde los psicólogos, cómo habitamos la ciudad, qué es la ciudad, qué nos pasa en la ciudad, ¿no? Y eso para mí fue como, wow, lo que pasa en estos espacios de conversación y de encuentro, tanto estimulante intelectualmente, pero qué era lo que pasaba en los otros ámbitos, ¿no? En el ámbito de la emoción, en el ámbito de los roles, entonces empezar acá a ver quién quiere ser líder y quién se queda calladito y quién está por detrás saboteando, qué es todas estas dinámicas de grupo que ocurren y cómo vamos respondiendo. Entonces, lo que antes para mí era una vía de aprendizaje como una vía única, por ejemplo, entre el libro y yo, por ejemplo, entre el profesor y yo, ya era una vía de aprendizaje múltiple. Es como si todos mis poros estuvieran recibiendo información, porque ahí empecé a entender que hay centros de nosotros que no son solamente el intelectual, que también recibe mucha información. ¿Qué me pasaba a mí cuando había mucha gente en un aula, por ejemplo? ¿Cómo se ponía mi cuerpo? Entonces yo empezaba súper colorada, me empezaba a sentir que me faltaba el aire, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento más cómoda en lo chiquito? ¿Y qué me pasa con la mirada? Y cuando tengo una idea muy buena que quiero decir y quiero compartir, pero después voy y depende de quién me mira, ya me asusto y no lo digo igual. Son tantas cosas que pasan en el ámbito grupal, nos da tanta información acerca de quiénes somos, de los miedos que tenemos, de lo que nos gusta, que es riquísimo. Nunca más quise perderme los espacios grupales y los seguí como generando y propiciando en mi vida. Así que cuando llegó el enneagrama históricamente ha sido transmitido a nivel grupal. No es una enseñanza tanto de uno a uno, porque justamente se necesita de toda esta vivencia de lo que te pasa en el mundo de las relaciones, porque en todas nuestras relaciones tendemos a recrear la escena familiar primaria, por ejemplo, porque si hay asuntos que no hemos cerrado en otras relaciones, tendemos a recrearlos en estas. Entonces, el grupo nos da un espacio súper, súper rico para toda esa observación. Así que yo empecé a trabajar el enneagrama de los SAT, en Argentina, luego vino el embarazo, mi chica, que bueno, la maternidad también ha sido un viajazo de autoobservación y transformación tremendo, y vino pandemia y los grupos se cortaron, ¿no? Es como que ya el grupo era peligroso, pero en muchas formas, ¿no? El grupo empezó a ser peligroso porque no se podía opinar diferente, entonces empiezan también las redes sociales, los medios de comunicación, a tratar de generar una opinión hacia un solo lado, ¿no? Entonces, este tema del pensamiento crítico, yo veía que no estaba ni siquiera estimulado desde las escuelas, ¿no? Yo trabajé también en un tiempo como docente en primario y secundario, y me podía dar cuenta cómo no está dentro del sistema educativo quiero que pienses por ti mismo, tu opinión es importante, vamos a ver cómo gestionar las diferencias, no, hay más bien como bajamos línea, de esto se puede, esto no, esto hay que pensar, esto no, lo tiramos y que cada niño vaya acomodándose como puede con estas cosas, ¿no? Entonces, para mí la pandemia fue muy significativo en este sentido. Yo me encontré muy sola en ese momento en mi maternidad también, y entonces ahí empecé a necesitar otra vez de grupo, de generarles. Y bueno, y si se puede generar virtual y no presencial, pues vamos a hacerlo como se puede. Y empecé a tener más red de madres, por ejemplo, y empecé a gestionar el seminario virtual de Enneagrama, mapa de autodescubrimiento, y
y se generó algo precioso, porque el grupo tiene su propia vida. Yo creo que a esta altura, cuando yo me pienso, digo, yo he hecho dos cosas muy bonitas en la vida, Lira y el seminario virtual de Enneagrama, porque son cosas muy vitales y que tienen vida más allá de mí y que van a seguir creciendo más allá de mí y que generan relaciones y vínculos muy bonitos, esté yo o no esté yo, es como que ya es una cosa que se puso en marcha y que anda y que tiene vida propia en esto, de generar encuentro, de generar vínculo, de generar redes, de conocer quién hace qué en qué parte del mundo y hagamos colaboración. Yo cada vez que me entero de que alguien se encuentra como ustedes en un país y que empiezan a hacer cosas juntas y vamos a hacer un programa juntas, me encanta porque creo que es un momento de la humanidad en que lo necesitamos y necesitamos estos espacios para intercambiar. Así que por eso para mí, así como en resumidas cuentas, el grupo es tan potente. A mí me han pasado cosas en grupo que nunca me han pasado en un proceso individual, por más profundo, por más lindo, son complementarios y yo recomiendo que tengamos las dos instancias cuando las necesitamos, ¿no? Pero el trabajo en grupo es como que te muestra la herida, porque en esto somos los seres humanos como muy... Es como si nos detectáramos las heridas para ponerle el dedo al otro, pero muy inconscientemente, pero con el afán de que te la muestro para que la sanes. Entonces como que en el mismo grupo se da que nos veamos la herida, pero el mismo grupo cuando están formados con este propósito de conocernos, de sanar, de contarnos verdad de nosotras, de nosotros mismos, ahí mismo está la contención para que podamos sanarlo, ¿no? Ahí mismo está, es como que mostramos la herida, pero ahí mismo está el remedio, porque ahí podemos recrear lo que en las otras relaciones no pudimos. Acá pudimos hablar como antes no. Acá podemos expresarnos en un espacio más seguro y más confiable, como antes quizás nos faltó. Entonces podemos empezar a desconfirmar la idea que teníamos de nosotras y de nosotros. Y para mí eso es fundamental, porque nos rigidizamos mucho con la identidad con la que nos hemos casado y nos cuesta bastante empezar a ampliarla y desconfirmar algunas cosas. Entonces, yo suelo invitar cada vez que armamos algún grupo, chicos, no nos conocemos, nadie se conoce entre acá, nadie sabe que vos sos tímida, nadie sabe que a vos te cuesta hablar, nadie sabe que vos sos violenta. Esta es una nueva oportunidad para probar qué te pasa en el grupo, sin necesidad de que seas tan fiel al personaje, y más bien escuchándote y pudiendo ser espontánea con lo que en este grupo pasa. Y eso habilita un montón, ¿no? Hay mucha gente que en los grupos que hemos hecho hasta ahora dicen, yo antes ni me animaba a encender la cámara y acá participo, y aunque al principio me costaba, me siento más tranquila porque de verdad me siento segura. Y eso queda trasladado a que nunca pude hablar con mis primas, chuc, de repente hablo con mis primas, de que no me animaba a poner este límite, de repente lo estoy pudiendo poner porque lo ensayé en un lugar seguro. Así que eso para mí es como uno de los grandes regalos de los grupos. Sí, Me totalmente, ¿no? encanta. Esto del ensayo, como decís, y cómo muchas veces esas situaciones que pueden haber quedado inconclusas en algún momento de mi vida, bueno, esas cosas vuelven a aparecer, ¿no? Vuelvo como a tropezar con la misma piedra, y a veces cuando eso surge dentro del grupo, como el grupo sostiene y funciona como eso, como una red de contención, a veces nos animamos a ver esa piedra, a sanar esa herida, ¿no? Y a veces pudiendo como transitar esa situación actual que está reviviendo algo que ya pasó, de alguna manera se genera ese efecto también dominó de, bueno, esto que estoy sanando ahora en esta situación actual, también conecta con aquello que pasó. Entonces creo que se actualizan un montón de cosas en los grupos y se juegan un montón de situaciones de cada uno, y que es re importante porque es en ese espacio donde es cuidado, donde hay una guía, donde hay un objetivo también, y una vez que puedo hacerlo ahí, ya es más fácil hacerlo en otro lugar. Es que es como un juego, Igual. pero en serio, ¿no? Es como una cosa tibiecita que no me alcanza a quemar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una dificultad con mi mamá, que la siento muy caliente, o sea, es algo que siento muy peligroso, que me cuesta mucho, puede ser que en el grupo algo de alguno me resuene alguna cosa de mi mamá, pero es como, es un rasgo, no es mi mamá, entonces no lo siento tan peligroso como la relación real. Entonces me animo un poquito más porque es como un juego
como en serio, y entonces voy yendo a pasitos, como dice uno de los del seminario virtual que me encanta, que es Lorenzo, que dice, ampliando la zona de confort. O sea, no es que te tiras y te vas a la zona de pánico, sino que vas haciendo igualmente familiar otras cosas que antes no lo eran, pero porque vas yendo desde lo seguro, para que esto después cuando empezamos a estudiar toda la parte de trauma y qué es lo que pasa a nivel fisiológico, cómo el sistema nervioso guarda eso y se altera. Claro, un sistema nervioso que lo activas mucho, que esto tiene algunas técnicas que son más catárticas, que son más confrontativas, por ejemplo, a veces no se cuidan los niveles, termina siendo muy activador, muy retraumatizador, y entonces no hay posibilidad de decir, voy a dar un pasito diferente, porque al contrario, vuelvo y me meto en el miedo de esto terrible que era del pasado, que lo vuelvo a vivir, y me aleja todavía más de la sanación. Cuando es en grupo, generalmente hay este espacio que equilibra las fuerzas. Es como que el grupo mismo tiene una capacidad de gestión, de autogestión, esto lo sabe bastante más Silvia con todo el campo y demás en las constelaciones familiares, que es como que es capaz de que lo que se abre lo puede contener. Claro, esto es lo que justamente lo que tiene que ver con la maravilla de lo sistémico, ¿no? Que así funciona. Y a veces entendemos, es como una magia, no es magia, es energía, es lo que existe, es lo cuántico, lo que no podemos mirar a simple vista, ¿no? Y cuando estamos en, en un grupo y se genera naturalmente esto, pero de una manera que dice, ¿cómo puedo intimar con toda esta gente que en mi vida de pronto conversé y no se necesita mucho tiempo, apenas unas horas y ya está? ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser? Y es que me doy todo ese permiso, y ahí yo creo que desde la mirada sistémica justamente es donde se da en su plenitud esto de respeto al destino individual, al destino familiar, ¿no? Al alma familiar y al destino colectivo. Es estar al servicio de los tres planos, ¿no? Es estar a mi servicio primero, porque primero tengo que estar yo a este nivel de darme cuenta, de conocerme, de permitirme vivir mi destino y reconocerlo como tal, de alguna forma, no actuando jamás, sino que el destino no funciona y el universo no funciona si yo no actúo, pero en el entender de que llega un momento en que puedo decir, me entrego y dejo que me responda, ¿no? Y frente a la acción, responde. Y eso va a ampliar naturalmente sin que yo tenga que hacer nada después, ni siquiera ir a hablar con mi mamá, con mi amigo, con mi prima, como decías tú, de algo que pasó, sino que naturalmente mi cambio de mirada genera el cambio de mirada del otro, naturalmente, por esto es sistémico. Y ni qué hablar cuando es un grupo tan heterogéneo, lo que provoca es estar al servicio del todo, ¿no? De lo colectivo en sí. Y esto es maravilloso. Y yo creo que la prueba más grande para mí de esto fue, contra todas las cosas obviamente negativas, algo bueno de la pandemia. Porque realmente desde marzo para nosotros hasta julio, yo me negué sistemáticamente a que, ¿por qué no haces algo virtual? Imposible voy a hacer una constelación virtual. No existe que se genere lo que en un campo donde estamos todos respirando en la misma situación, una visualización, un centramiento, se genera. Y cuando lo empiezo a probar, y digo, wow, ahí sí se ve lo atemporal, lo no distancia, nada, puede contra todo más, porque somos energía, ¿no? Vibratoria y se da esto. Así que el grupo es maravilloso, y la experiencia nuestra donde nos conocimos con Silvia, gracias a ti, fue mágica y sigue siendo, ¿no? Es un grupo que todavía hasta hoy seguimos exactamente, si no es diario, más o menos, con algún... ¿no? Con algún mensajito, algo. Sí, es que esto que decías de, incluso como a los ritmos que tiene el grupo, porque es algo vivo, entonces cuando empezamos a entender que el grupo es un organismo vivo, así como nuestro cuerpo está compuesto de un montón de células, pues es que un grupo está compuesto de un montón de células, que somos cada uno, ¿no? Que va nutriendo. Entonces, este impulso hacia lo más grande que yo creo que calma mucho todos los afanes del ego, ¿no? Como de que todo tiene que pasar por mí, porque entonces empezamos a sacar la mirada del ombligo y empezar a alzarla hacia algo que es más grande que yo, de lo que yo hago parte, en lo que yo contribuyo, tanto
en cuando estoy bien y cuando no tanto. Entonces son ritmos y decir, hay momentos en los que necesito ser sostenida y me permito recibir del grupo. Y hay momentos en el que estoy más abundante, más tranquila, más equilibrada, y habrá alguien que necesite de ese sostén que yo tuve y lo puedo dar. Entonces creo que una de las cosas bellas que tienen los grupos es esta capacidad de generar equilibrios en lo que cada uno va necesitando. Para mí es como que el grupo funciona de una manera homeopática, dándole a cada uno el remedio justito Gotita. que va necesitando, porque de verdad, o sea, es una experiencia la misma para todos, neutral, pero lo que cada persona extrae de la experiencia del grupo es súper distinta y es muy pertinente a lo que está trabajando individualmente, pero al mismo tiempo ese trabajo individual que hace cada uno nutre muchísimo la atmósfera del grupo, mucho más de lo que pueden decir las palabras de por qué me siento en confianza en este grupo y en el otro no, es como algo que va más allá de lo que se puede explicitar o detallar en las palabras, pero sí que da como esta capacidad de los ritmos de a veces escucho y me quedo más silenciosa y no hay juicio con eso, no tienes que atenerte siempre a un mismo comportamiento y a veces charlo más y a veces estoy más introspectiva y a veces estoy más saboteadora y me permite explorar diferentes instancias, diferentes formas de ir siendo, que esto es lo que tiene, yo creo que la vida, la experiencia humana, ¿no? Como de permitirnos experimentarnos en distintas polaridades para ampliarnos, para saber que dentro del todo entra todo. Entonces nos da no solamente tolerancia, no solamente aceptación, sino como ese amor más incondicional y esa confianza en que está bien la cosa como está, porque en esta experiencia todo es necesario, porque aprendemos por contrastes, porque no importa que esta sea muy ruidosa y esta sea muy silenciosa, porque estas cosas nos pasan en los grupos. Ay, es que esta siempre se queja de lo mismo y no sé qué. Bueno, te está dando una oportunidad para que tú observes y trabajes qué te pasa con la queja, por ejemplo. ¿Por qué la tienes rechazada? Porque a veces que quisieras quejarte, te lo tragas. Alguien acá te está mostrando que la queremos igual, la dejamos que se queje un rato y a la otra semana estará distinta y que no pasa nada y está bien, pero no son los mensajes que hemos tenido, por ejemplo, en la familia de base, donde es te quiero sí, no te quiero sí. Así que esto para mí es el grupo, y ahora empezamos grupo de acompañamiento, que si quieren charlamos un poquito de Sí, qué va esto, claro. o me decís. Sí, sí, es que eso, me gustaría que contaras un poquito de lo que es el grupo de acompañamiento y sobre todo, mientras hablabas pensaba, hay distintos tipos de grupos, ¿no? Pero creo que cuando trabajamos con el eneagrama, hay algo en esto del no juicio y el de darnos el permiso de que todos sabemos en qué estamos y que cada uno tiene esa máscara que nos ayudó en algún momento y que podemos darnos como ese permiso de aflojar un poco esa estructura y entender que, bueno, que a veces esas reacciones tienen que ver más desde el ego y que no pasa nada, ¿no? Creo que eso es como también una diferencia en esos grupos cuando trabajamos desde ahí, que lo hacen más liviano también, ¿no? Y tal vez también el comprender ahí, que me parece re vital, el comprender, ¿no? Pero comprender desde el corazón, ¿no? Que todo es por amor, como decían ustedes, todo es por amor, y que lo único que tengo que hacer para poder aceptarlo de verdad es poder decir y ponerme, yo digo, el beneficio de la duda, ¿no? Yo no viví su vida y tal vez si la hubiera vivido hubiera hecho lo mismo. O estaría haciendo lo mismo. Nada más. Y eso me hace caer al no juicio naturalmente. Ya nada es juzgable porque de verdad no viví la vida de nadie, solo la mía, ¿no? En mi contexto, donde me tocó, en mi lugar, como fuera. Y eso, vivenciarlo en grupo es maravilloso. Decís, pa, y uno se da cuenta que es como todo, ¿no? Es como realmente se hace lo contrario, y esto también, como una costumbre, por decirlo de alguna forma. Cuando uno empieza a no juzgar, naturalmente deja de juzgar. No es que se esfuerce. Al principio tal vez un poquito, pero después empieza a pasar, ¿no? Y yo donde más lo noté, por ejemplo, como experiencia, me acuerdo que cada vez que escuchaba el informativo, que ya de hecho no me gusta,
pero cuando estaba y no tenía más remedio porque alguien lo pone en casa o no sé qué, y era facilísimo juzgar, ¿no? Juzgar a bueno, ¿qué hizo esto? El otro que hizo, ¿no? Y de repente empecé a decir, y yo qué sé lo que hubiera hecho si estaba ahí, ¿no? Ya no quiero ni escucharlo, qué sé yo. Y ahí uno dice, ahí se amplía lo que es amor, ¿no? Ya está. Y eso es el grupo. Para mí es la convivencia, es el grupo, es el estar con otro, ¿no? Claro, y entonces acá el grupo de acompañamiento nace como una forma de acompañarnos, y le hemos dado como mucho sentido a esta palabra, porque es verdad que solas y solos llega un momento en el que o nos da miedo lo que encontramos y no sabemos cómo pasar con eso que encontramos, o porque normalmente nos contamos muchas historias y nos cuesta contactarnos con la realidad real de algunas cosas. Entonces es como, ok, el pilar va a ser observarnos. Y observarnos no es juzgarnos, como decía Silvia, ¿no? Entonces, acá cuando digo Silvia, va a tener que especificar cuál. Bueno, pero el tema es, claro, esto no lo tenemos practicado, no tenemos practicado la observación neutral. Esto es muy difícil en la cultura occidental, porque tendemos a hacer juicios y a emitir opiniones de todo, porque sí, como si eso nos hiciera más sabios, más inteligentes, más algo. Ay, no, es que es una persona de firmes opiniones, y es como... Bueno, aprende poco para mí. Cuando me dicen así, de firmes opiniones, le digo, y aprende poco porque está muy cerrado, ¿no? Es como, es que genio y figura hasta la sepultura, pobre. Digo, no sé, Tal cual. ya ha perdido un montón de experiencias posibles, y seguramente que en sus relaciones habrá tenido muchas dificultades porque le costará gestionar la diferencia en sí mismo, sus polaridades, y en lo demás ni hablar. Entonces el grupo de acompañamiento es: vamos a observarnos, pero no desde la historia que nos hemos contado de nosotros, sino hoy, en el presente. Entonces, con lo que te pasa, con las circunstancias de la vida cotidiana, porque esto es el cuarto camino del que viene el eneagrama, es: no tienes que retirarte a la montaña, no tienes que ir a hacerte ejercicios de fakir para dominar las pasiones del cuerpo, no, con lo que tienes en lo cotidiano, con la familia en la que vives, con lo que estás estudiando, con el trabajo que tienes, ahí están las circunstancias para observarte, para transformarte, para ampliarte, para ponerte en reconciliación con la realidad, como nos dice Silvia, ¿no? Este último final de las constelaciones, la reconciliación, estar en paz con lo que es. Claro, esto de acá viene el eneagrama. Entonces, sin tener que modificar nada de nuestro entorno, es cómo puedes empezar a poner una mirada más de detective, más de testigo, más neutral y menos de juez o de jueza de todo lo que vas haciendo. Y esto es una práctica que la insistimos, la insistimos, la insistimos, la insistimos hasta que se convierta en un hábito. Porque lo primero que va a empezar a ocurrir es que vamos a darnos cuenta de la dificultad que es no juzgar, como lo difícil que es meditar, por ejemplo. Cuando estamos acostumbrados a siempre estar con algún ruido mental, a siempre estar queriendo decir algo, a siempre querer estar haciendo algo, cuando la propuesta es ser, simplemente, solamente sé y está ahí donde estás. A mí, por ejemplo, es como un salto cuántico, ¿no? Es como no hacer, como nada, el aire es gratis, solamente lo puedo respirar y no me lo tengo que ganar haciendo. Claro. Qué cosa tan rara. Pero poder ir observándonos en lo que me pasa cotidianamente. Es que fui a un café y me lo trajeron frío. ¿Qué me pasa con eso que es una cosa neutral? Empiezo a hilar con un montón de cosas de: son todos unos vagos, irresponsables, hace rato que estoy esperando el café, la gente no valora mi tiempo. Puedo empezar ahí y puedo empezar a notar qué consecuencias tiene para mí empezar con este pensamiento, por ejemplo, ¿no? Se me empieza a agitar la respiración, mi corazón empieza a latir más rápido, empiezo a contracturar ciertos músculos. ¿Qué resultado tiene esto para mí? Conducirme, funcionar de esta manera en que funciona en la vida. ¿Qué tiene para mí? ¿Esto me lo quedo, me lo guardo, o yo tiendo a irme vaciando de mis emociones? No, que me las quedo. Bueno, yo ya me enojé con el de la mañana del café, después voy a la oficina y alguien me dijo no sé qué cosa, pero yo ya venía con mi sistema nervioso alterado, y entonces le grité, el otro se quedó como que no entendía nada, y entonces ya tengo además culpa, porque ¿por qué le grité si el otro no tenía que ver? Y empiezo a acumular, y así es como que nos arruinamos la vida tontamente, por no poder estarnos observando en qué es lo que nos pasa y cómo un centro se va conectando con el otro para hacernos funcionar en la vida. Entonces esta es la propuesta del grupo de acompañamiento. Nos vamos a ir observando qué nos pasa, dónde son,
cuáles son las emociones que tenemos más activadas, las que tenemos más reprimidas, cuáles son los pensamientos más recurrentes, cuáles son las sensaciones corporales que más siento. Y a veces, por ejemplo, la vez pasada en el grupo de acompañamiento nos encontramos que la mayoría de la gente se sentía como que de acá para abajo es como que casi no existía cuerpo. Es cuando empezábamos a poner la atención en cómo está tu cuerpo, dónde están tus sensaciones, es como, y me duele un poco por acá, y medio que como que tengo un poco de hambre, pero el cuerpo está súper deshabitado, está muy, muy deshabitado. Nuestra atención casi nunca está ahí. Y la que está en lo superficial. Claro, y la que está muy superficial o cuando el dolor es mucho, cuando ya el cuerpo grita un montón. Ay, no, es que llevo con un dolor de cabeza hace 2 semanas y lo siento acá horrible, pero es porque ya te está gritando un montón, pero Claro, no te porque diste ya hace cuenta rato que te viene avisando. de los signos previos y sutiles, porque esto es lo que queremos que vaya pasando con el grupo de acompañamiento, que vayamos refinando ese sentirnos, ese observarnos, ese percibirnos, porque entonces es mucho más fácil prevenir que curar, en todo. Es mucho más fácil empezar a pescarme cuando me estoy enganchando en cierto pensamiento, cuando me estoy dejando llevar de cierta emoción. Si me pesco rápido, antes de que eso tome mucha inercia, yo puedo frenar y elegir. Entonces, cuando yo puedo elegir, entra la libertad. Y esto es la libertad que podemos tener. Creo que una de las constataciones, como decía Silvia Magariños la vez pasada, hablándonos de constelaciones familiares en otro espacio, que ya seguramente alguna vez nos hablará aquí, somos muy poco libres. Y hay que empezar a darnos cuenta de eso, y de que la conquista de nuestra libertad es en esos espacios cotidianos en los que podemos elegir y estar en donde estamos, bañarnos cuando nos bañamos, comer cuando comemos, hablar cuando hablamos, ¿no? Porque normalmente estamos muy divididos y nuestros centros funcionan como si estuvieran separados. Entonces en el grupo de acompañamiento hacemos mucho énfasis en cómo están funcionando nuestros centros de energía, y dependiendo del tema que vaya saliendo de cada uno, vamos a remitirlos a las que son las clases de quienes nos llevan un montón de años andados en el tema de enegrama, ¿no? Entonces alguien empieza a decir, me encuentro que tengo mi cuerpo deshabitado, no tengo ni idea por dónde empezar, pero nosotras sabemos que dentro de todo el material que hemos reunido del seminario virtual de enegrama, hay personas que nos han hablado del cuerpo, hay personas que nos han hablado de técnica de respiración, hay personas que nos han hablado de cosas de focusing, por ejemplo, donde puedes empezar a sentir, a percibir. Entonces vamos a hacer esa sugerencia puntual. Ah, mira, a ti te viene bien escuchar esto, hacer este taller, que ya lo tienes, que es un material que va a estar ahí disponible siempre, para que aprendamos cómo acceder a esa biblioteca viva para la pregunta que en este momento tenemos a la vida, que eso está muy bueno, ¿no? Porque a la vida le vamos preguntando cosas, y entonces vamos encontrando que nos llega de repente un mensajito que no esperábamos con, es justo yo que estaba pensando de este tema, ¿no? Y parece magia, pero es que hemos puesto en marcha con la pregunta un montón de energía ahí. Entonces en el Sintonizás con grupo eso. pasa, sintonizamos, y en el grupo pasa que uno empieza a decir, yo esta semana en mi autoobservación me encontré esto. Y a lo mejor hay otra que dice, a mí eso me pasó y yo no lo registré, voy a empezar a anotarlo, por ejemplo, ¿no? O me pasó exactamente lo contrario. Ante una misma situación, yo reaccioné súper diferente. ¿Y por qué ante una misma situación ella reacciona así y yo de esta otra forma, ¿no? Entonces, nos ayuda a hacernos buenas preguntas para volver a la observación curiosa, no juzgadora. Y eso ya es un montón. O sea, cuando yo empecé a hacer este tipo de ejercicios, a mí me cambió tanto, tanto la vida. O sea, la vida es igual, la misma, ¿no? O sea, sigo haciendo las mismas cosas. Sí. Pero el nivel de Que energía cambies con el que uno. Pero claro, te el nivel de picás energía antes, te digo, te pescás antes. Eso es Sí, lo que o sea, me hago menos mala sangre por un montón de cosas, acepto Claro, más, me claro. es más fácil conversar con cosas distintas, me es más fácil aceptar otras ideas, llego más tranquila en general a las cosas, ¿no? Aunque siga haciendo lo mismo, a veces también fue un momento de decir, no puedo hacer tantas cosas, porque el precio que esto está teniendo para mí es tal. Entonces empiezo a decir, ok, ya no quiero pagar más este precio, elijo algo diferente. Mermo acá, delego acá, hago no sé qué. Entonces es la sensación de que, ahora ya estoy viviendo mi vida. Ya no es simplemente que estoy ahí en la rueda del hámster haciendo como puedo con la lengua afuera para ver cómo llego al día siguiente. Ya es como, no todos los días ni todo el tiempo, pero ya está más la sensación de que estoy en mi vida
que la sensación que tenía antes de me la estoy perdiendo, porque para mí la sensación antes era nunca tengo tiempo para, y hacía un montón de cosas, pero para lo que quería nunca había tiempo, para lo que tenía ganas de hacer, de conversar, de juntarme es, ¿y cuándo llegará la vida para eso, no? ¿Y cuándo será que pago el tributo suficiente para regalarme eso? Y después de decir, mira, lo tienes que elegir, te lo tienes que hacer igual de importante, y cuando quiero hacerlo, tengo que darme cuenta de todo lo otro que tengo que desplazar para poder hacer que eso suceda. Y ahí viene la valentía de romper con creencias, con mandatos familiares, con bueno, todas las cosas que vienen. Pero viene de lo cotidiano, de observarnos en el día a día, en los pequeños detalles, dando pequeños pasitos. Y esa para mí es la magia del grupo de acompañamiento, que son 2 meses en que nos acompañamos de manera muy cercana, tanto en ejercicios grupales en los Zoom, como después en las, entre comillas, tareas que nos vamos asignando para ampliar ese espacio de observación en las semanas que nos separan de los encuentros. Y funcionó precioso en febrero y marzo, así que ahí les dije a las chicas que son cómplices en esto, lo hacemos de nuevo, no estoy tan animada, no sé, funciona, no funciona como lo ven, sí, vamos, y bueno, y aquí vamos. ¿Por qué no nos cuentan un Buenísimo. poquito? Estamos ya como en el tiempo. Por eso, cuéntenos nos quedaríamos como mucho rato más, Diana, pero capaz que cuándo comienza y cómo se pueden inscribir las personas que, por ejemplo, no han participado del seminario virtual, pero así como cortito, 2 minutitos para ir cerrando. Los que sí y los que no, ¿cómo es? Ahí va. Sí, súper cortito. Bueno, quienes ya han estado dentro del seminario virtual de Enneagrama y han comprado los pases premium, que son como esta parte de tener la biblioteca de cada uno de los seminarios, entonces es pagar el diferencial del grupo de acompañamiento, ¿sí? Que son estas sesiones de Zoom que vamos a tener, el acompañamiento a través de WhatsApp y todo lo que hagamos ahí en esos 2 meses. O puede ser que yo tenga uno pero quiera otro, entonces este es un momento en el que pueden aprovechar a comprarlo, porque comprando cualquiera de las 3 ediciones del seminario está incluido el grupo de acompañamiento. La idea es trabajar con este material muy de la mano, entonces esa es la manera. Empezamos el 9 de agosto, vamos a tener unas fechas específicas porque empezamos quincenal, pero después hay una fecha que se nos mueve porque tenemos retiro en Colombia presencial. Entonces vamos a reservar ahí esa fecha y en un momento nos vamos a separar 3 semanas de estar en el Zoom, pero que nos vamos a seguir acompañando por el WhatsApp. Entonces arrancamos el 9 de agosto, vamos a estarnos viendo de esa manera más asidua. Es un grupo, no es muy limitado, o sea, no son 10 personas, pero tampoco son muchas, para que realmente podamos hacer como esta tribu cercanita, más cálida, que nos podamos realmente conocer y acompañarnos más de cerca, así que invitadísimas, invitadísimos. No hace falta saber mucho ni poco de Enneagrama, o sea, lo que hace falta es tener ganas de observarte, de conocerte, de empezar a ver qué hacer con esa información, de compartir en el grupo. La vez pasada tuvimos súper homogéneo, había personas que conocían mucho de Enneagrama y otras que menos, y otras de nivel intermedio, y les fluyó divino, así. ¿Y qué pasa con los que no han participado en ninguno de los 3 seminarios? Claro, pueden entrar ahora con cualquiera de los 3, o sea, con tener uno es suficiente porque cada uno de los seminarios tiene como lo básico de Enneagrama. Obviamente que si tienes más, es como una biblioteca un poco más grande, con más recursos, ¿no? Es como, es una posibilidad de que les podamos sugerir más herramientas, pero con que al menos tengan uno, que puedan entrar a través de, no sé si Silvia puede poner el enlace, que está toda la página. Vamos a dejar los enlaces en los comentarios para que puedan acceder, y ya vamos terminando porque se nos termina el programa, pero bueno, seguiríamos charlando horas. todo el día. Muchísimas gracias, Diana, por participar. Creíamos con Silvi que era de orden invitarte primero, ya que nos conocimos gracias a ti. Yo encantada. Así que bueno. Esto se llama en nuestro idioma orden de jerarquía. Muy bien. Mil gracias, me encantó. Un placer. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene.